Muy bien, les decía que la relación que hay entre las fiestas judías, de hecho traje mis dos libritos hoy porque vamos a tener que trabajar algo sobre ese tema. Este librito, Las fiestas de Israel, es hecho por el propio gobierno de Israel. Es viejito, es del año 80, pero lo hicieron para el turismo y para que la gente entienda y capte muy bien, primero que nada, el calendario judío, que es un calendario 100% ritual. Está marcado por las cosechas y por la ritualidad religiosa. Y este otro librito de Hugo Zorrilla, que es mi hermano Bautista, me gusta también, se llama Las fiestas de Yahvé. Las fiestas de Yahvé. Este librito se publicó en Argentina hace muchos años, en el 88, pero es una discusión muy bien trabajada sobre qué postura debemos tomar hoy los cristianos en relación con toda la ritualidad sacrificial y las fiestas antiguas. Entonces ya ustedes luego van a captar bien, porque ustedes particularmente con libros de actividad de Pablo, por qué vamos a insistir un poco en esa relación, y el mismo también se va a dialogar. Bueno, capítulo 5 del libro. Les decía que tenemos que insistir mucho en los tipos de sacrificios. Los tipos de sacrificios eran muchísimos. Los sacrificios de perdón, los sacrificios de expiación, los sacrificios, como este capítulo 5 que muestra lo involuntario con lo que a veces algunas personas pecan, la manera involuntaria. Versículo 1 del capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. El tono del capítulo 5 cambia muchísimo en relación con los anteriores porque, versículo 2, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, podría ser accidentalmente, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, que lo ve ahí tirado y piensa que está bien y lo toca accidentalmente, será inmunda y habrá delinquido. ¿Sí? O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya como fuera inmundo, inmundicia eran las heces, podría ser el vómito, podría ser algo como eso, y no lo echaré de ver, si después llegaré a saberlo, será culpable. O sea, la culpabilidad no se libra ni de broma, ¿no? Hay culpabilidad de cualquier manera. O si alguno jurare a la ligera, porque este capítulo 5 lo que va a hacer es poner ejemplos de la vida cotidiana donde surgen cosas inesperadas, imprevistas, donde incluso se peca involuntariamente, sin darse cuenta, y en el momento ya lo atrapan a uno, ya cometiste un pecado, ya delinquiste, ya caíste. El versículo 4 es mucho más ligado a la parte moral. Los primeros no tanto, el 4 sí. Si alguno jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, fíjense, jurar incluso hacer bien, no solo hacer mal. En cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, o se da cuenta claramente de lo que está haciendo, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y aquí hay un esquema de fondo que muestra, pecas involuntariamente, número 2, te enteras, pero no te enteraste, alguien te lo dice, el sacerdote, tu familia, alguien. 2 y 3, tienes que confesar. Sí, lo hice porque no me di cuenta. Sí, lo hice porque no estaba consciente de ello. Y para su expiación, versículo 6, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, en este caso ya no es macho, el animal, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Es llamativo que sea hembra, es muy llamativo que haya un cambio aquí de género del animal para el sacrificio, es muy llamativo. Pero si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas, 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y aquí está la diferencia que hemos visto desde el principio. El holocausto es aquello que se quema, definitivamente. La primera parte es para expiación, es para perdón. Y aquí tendríamos nosotros, y yo creo que lo vamos a hacer aprovechando sus libretitas Job, que por ahí deben estar,
Ya tocaba en nada. O en sus libretas que traigan, donde te puedan anotar. Vamos a tener que hacer un catálogo de términos que, sin ser sinónimos, apuntan a las diversas realidades que trata el derecho. Ahorita no lo vamos a hacer, pero están apareciendo continuamente. Sí. Expiación, perdón, redención. Ahorita que veamos el comentario específico, todo. Hay como, va a ser una lista como, no sé, tal vez unos 10, 12 términos que no son sinónimos, definitivamente no lo son, pero parecen. Sí, de sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación. Sí, holocausto, expiación, perdón, retribución. No. Es una lista larga. Acérquense por acá, vamos a estar. Y ahorita nos dicen si se escucha bien, por favor, porque luego nos están comentando acá que no le subimos bien la volumen, y si no, definitivamente me regreso al centro. Sí. Definitivamente. Ahorita le decimos aquí al hermano para que no haya problema. Estamos en el capítulo 5 del Levítico, en el versículo 7. Levítico 5, versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, entonces hará eso con los palominos, ¿no? Las tórtolas o los palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Entonces los términos, decíamos ahorita, en el momento justo en que estaban llegando, hermanos, estábamos diciendo que tendremos que hacer un catálogo, aunque los cuadernitos esto nos van a ayudar bastante, para ver cómo la terminología sacrificial, ritual, holocausto, expiación, perdón, retribución, sacrificio, etcétera. Todos esos términos tendremos que colocarlos en su justa dimensión, porque definitivamente no son sinónimos, y los traductores de la Biblia, cuando usan uno o usan otro, tienen razones para usarlas. Entonces hay palabras de base que los cuadernitos estos de Verbo Divino nos ayudan y nos indican en este lugar específico. Por ejemplo, en la fiesta máxima de la expiación o del perdón, el Yom Kippur, ahí no hay problema. El nombre mismo de la fiesta, tal cual, de la celebración, porque aquí ya aparece como tal la fiesta tal cual del Yom Kippur. Y al aparecer la fiesta del Yom Kippur, Yom ya sabemos que es día y Kippur es perdón. Entonces con eso ya no tenemos mucha dificultad, pero hay otros, y entonces ¿cómo los tienen acá? Yom Kippur. Yom, en realidad es con Y, Yom Kippur y luego con doble P, pero bueno. Todos los preparativos espirituales del ciclo de los días solemnes, y está el término en hebreo, llegan a su culminación en vísperas de Yom Kippur, el día del perdón. Es el día máximo del perdón, el Yom Kippur. En ese día, el judío está obligado a reconciliarse y solicitar disculpas a quien haya ofendido en el curso del año. Porque Yom Kippur no perdona los pecados cometidos entre personas, sino solamente aquellos que tienen relación con Dios. O sea, notan ustedes el matiz que tiene la fiesta actual, que ha seguido haciendo. Habrá que ver si en el texto del capítulo 16 eso está justificado y procede directamente de ahí. Porque entre el Levítico, todo el libro, y este material producido por el gobierno de Israel para fines turísticos y de comprensión cultural, ¿no? Pues hay mucha distancia. Sí. Miles de años, de hecho, entre esto y esto. Es lo que ahora se hace. ¿Cuántos restaurantes kosher hay por acá, por esto? ¿Ustedes conocen? ¿Kosher? ¿Hay alguno por acá o nos vamos a Polanco? Santa Fe, Polanco. Nos vamos a Polanco. Polanco es el territorio kosher. Sí. Sí necesitamos algo de esa parte, pero para entender la distancia, hácenle a la hermana Melissa Fernández Boletín. Es una distancia geográfica, cultural, lingüística, religiosa entre el Levítico
y kosher. La comida kosher, la cultura kosher, la cultura gastronómica kosher. Lo vuelvo a leer porque acaban de leer. Dice, en ese día el judío está obligado a reconciliarse y solicitar disculpas a quien haya ofendido en el curso del año, el día del Yom Kippur. Porque Yom Kippur no perdona los pecados cometidos entre personas, sino solamente aquellos que tienen relación con Dios. Se visitan las tumbas de rabinos venerados y familiares también el día del perdón. Existe también la costumbre de donar dinero a los pobres y de sacrificar aves para que éstas expíen los pecados. Esto se hacía todavía en el siglo XX. La Biblia dice, y cita Levítico 23, y habló el Señor a Moisés diciendo, el 10º día de este mes séptimo es día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ningún trabajo servil haréis en ese día, porque es día de expiación, o perdón. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será separada de su pueblo. Ningún trabajo haréis, es ley perpetua por vuestras generaciones, donde quiera que estéis. Será un Shabbat de completo reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas a los 9 días del mes en el anochecer. De anochecer a anochecer guardaréis descanso. Y vean ustedes la propaganda del gobierno de Israel. ¿Qué fotografía hay abajo? ¿Como balas? Es un tanque de guerra. Sí. Ah, sí. Sí, es un tanque de guerra. Sí. Y el pie de foto, pásenlo por ahí. Y el pie de foto dice día del Yom Kippur del año 1973. Estaban descansando. No, había sí, estaban descansando, sí. Todo el estado del país de Israel completo estaba preparándose para la fiesta del Yom Kippur, para la celebración del Yom Kippur. Pues los vecinos árabes aprovecharon eso para atacar en esa ocasión. Y así se llama la guerra. Así se le recuerda siempre. La guerra del Yom Kippur, del año 1973. Yo estaba saliendo de la primaria. Déjenme decirles. Pero vean cómo es, digo, y tienen razón, ¿no? Abajo, Día del Perdón, 1973. La cena previa al ayuno es festiva, y al salir de la sinagoga, el padre de familia bendice a cada uno de sus hijos. La fiesta del Yom Kippur, contemporáneo, de hoy. Bueno, seguimos entonces. Versículo 8. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Uno es para expiación y otro es para holocausto. Uno es para perdón y el otro es para quemarlo. Holocausto es sinónimo de quemar. Por eso tenemos ahorita un problema con Tenochtitlán. ¿Qué era lo que había ahí? Y ahorita hay un debate político durísimo sobre la denominación que debe tener ese lugar. ¿Era un campo de exterminio tipo Auschwitz? Definitivamente no. No, porque no tiene las características. Ni siquiera había hornos. ¿Cómo? O sea, ni siquiera había hornos. Parece que no, hasta donde va la investigación. Lo que era un centro de reclutamiento forzado por particulares dedicados a la delincuencia, para retener personas y obligarlas a entrenarse allí de manera violenta, asesinando a otras personas y sensibilizándose para no tener remordimientos y ser personas agresivas y violentas, con un entrenamiento totalmente fuera de orden, sui generis. Eso es lo que se hacía ahí hasta donde va el punto. Pero el problema es que apunta hacia lo que estamos viendo acá, es que el holocausto, el concepto de holocausto, se ha sacado de la historia religiosa, del contexto religioso, se ha sacado del contexto religioso para aplicarlo a otras realidades. Lo del holocausto judío, por ejemplo, del siglo pasado, es muy evidente, lo ha sido, ¿no? Este caso que está tan caliente ahorita en nuestro país, que va a faltar tiempo todavía para que se defina con claridad todo.
todo el enredo que hay de todos los tipos. Sí parece que había eso, pero el calificativo de campo de exterminio no aplica técnicamente. Técnicamente no aplica. Que haya sucedido es otra historia. ¿En qué medida? ¿Cuántas personas? O sea, todo eso está implicado. El concepto mismo es implicado en el exterminio. Auschwitz lo era. Dachau también, todos los lugares que había en Alemania y fuera de Alemania en la Segunda Guerra. Por supuesto que lo eran específicamente para hacer eso. ¿Sí? Acá es diferente porque el móvil es la delincuencia y la formación de cuadros violentos para tener personal con esas características. Hasta donde va el punto a otro. ¿Qué sigue? No sé. Ahí sigue otro. Bueno, hay que estar atentos. Versículo 8. Los traerá el sacerdote, ofrecerá primero la expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Versículo 9. Y rociará de la sangre de la expiación, ¿sí?, sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Pero si no tuviera lo suficiente, que es lo que ya habíamos comenzado a ver la semana pasada, si es gente con pocos recursos, lo va a hacer con 2 tórtolas, 2 palominos, o también podrá usar la parte vegetal, harina, flor de harina, un efa de flor de harina. La traerá el sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Recordábamos hace 8 días la importancia de las cenizas y cómo se guardaban. Había lugares especiales para guardar las cenizas de estos holocaustos. ¿Sí? Quiero aprovechar acá porque puede ser que el tiempo no nos alcance para que nos vayamos a Isaías 53. En Isaías 53 hay una frase inquietante que está tomada del Levítico. Ya ustedes recuerdan el pasaje con mucha claridad. Bájenle nada más al volumen, hermano, mientras se encuentre la forma de quitarlo. Mientras se encuentre la forma de quitarlo, bájenle. Isaías 53. Conocemos el pasaje bien, quien ha creído en nuestro anuncio, etcétera, etcétera. Pero hay una parte en el versículo, ahorita les digo el versículo exacto, versículo 10. El versículo 10. Desde el 9, ¿no? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es toda la referencia del siervo sufriente. Aquí pasa todo esto. Por eso se acuerdan que el eunuco preguntó, bueno, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? El versículo 10. Con todo eso, que ya se le acumuló a este personaje misterioso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hagan un verso. Por favor, ese versículo 10 de Isaías 53 parece que está fuera de lugar. Aquí es donde entra la importancia de esa traducción, por ejemplo, que estoy viendo ahí. Ana Virginia está en verso, cuando está muy bien, esta está en prosa. La mayor parte están en prosa, las más recientes están en verso. Deberían todas estar en verso, siempre, pero bueno. El versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está fuera de orden, porque una persona como tal, en una cultura sacrificial
la israelita, donde no había sacrificios humanos. Aquí se está hablando de un sacrificio humano. ¿Sí? Es un sacrificio humano. Dios lo conduce por toda esa situación, o sea, cadena de situaciones, a este personaje, el siervo sufriente de Isaías, que por cierto es nuestro hermano Alfredo. Bueno, aunque esta parte no todavía es parte de la segunda parte de Isaías del 40 al 50, no, al 55. Hace algo muy interesante ahora que ya está por salir el libro de nuestro hermano Alfredo, hay que hacerle también comercial. La Iglesia Evangélica Misionera del Pacto del Dorado es coeditora a propósito de sus 50 años. La Iglesia aceptó participar como coeditora y yo creo que en un poquito más de un mes, justo antes de que estemos en los festejos de los 50 años, la Iglesia va a tener aquí sus libros, sus ejemplares para que cada quien disfrute y aprenda y corrobore todo lo que no todo, porque hay mucho que no estar, porque la mayor parte de la enseñanza de nuestro hermano fue de manera oral. De hecho, hay dos páginas en el libro que refieren, cuando menos, a unos 15 o 20 videos que están disponibles en la red, donde se le puede ver exponiendo diversos temas. Era imposible transcribir mucho de eso que está en los videos. Otra porción está en su portal de Facebook, escribió cosas sobre diferentes asuntos. Pero lo que voy con esto es, nuestro hermano Alfredo decía, la segunda parte del libro de Isaías la escribió Isaías de Babilonia. Perfecto. En los estudios bíblicos, así muy conocedores, él lo era, por supuesto, pero él no se fue con esa idea, pero a esa segunda parte los estudiosos le llaman el segundo Isaías. Pero él, parte de su misión bíblica, dice, no, para llamarle de una manera justa, dice, la segunda parte de Isaías fue escrita por Isaías de Babilonia, que no es el mismo de la primera parte. ¿Sí? Isaías, acuérdense que tiene 3 partes bien definidas. Bueno, estamos en la segunda. Y dice el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, un hombre, una persona dando su vida en expiación por el pecado, eso se sale completamente de orden. Estamos en un libro profético, se está anunciando algo que va a suceder en la vida de una persona simbólica, que apunta hacia un futuro que no se sabía por dónde iba. El siervo sufriente se supone que era todo el pueblo, pero aquí se personifica tanto, por supuesto en el Nuevo Testamento se le aplica al Señor Jesucristo. Él es el siervo sufriente y en él se cumple todo esto, y él es, dice Juan, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que también se sale de orden. Isaías 53 está fuera de orden y Juan también está fuera de orden. ¿Fuera de orden en qué sentido? En el sentido ritual del Levítico. Dios nunca ordenó sacrificios humanos. De modo que este anuncio, este aviso que aparece acá, nos va a mostrar a nosotros este paralelismo en el sufrimiento de ambos. ¿Sí? La muerte del siervo, dice el comentario, compensa enteramente a Yahvé, a Dios, por los daños causados por los pecados de quienes se apropian del mérito del siervo. O sea, el siervo sufriente de Isaías 53:10, en todo el capítulo, empieza desde el 52, el siervo sufriente que va a ser encarnado por Jesucristo, por Jesús de Nazaret, efectivamente entrega su vida voluntariamente. Es un acto de entrega voluntaria, sacrificial. Y el propio Señor lo dijo en un par de momentos. Y en el Evangelio de Juan, por supuesto, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente. No llega el Señor Jesús en el cuarto Evangelio a usar las palabras explícitas del Levítico para decir, para cumplir la ley y para satisfacer a Dios. No dice nada de eso. O sea, no llega hasta ese extremo.
Pero la entrega autosacrificial del Señor es muy evidente en lo que dice Juan. A mí nadie me quita la vida. Evidentemente sabemos que sí se la quitaron. Históricamente, materialmente, fue asesinado violentamente, sin juicio. Fue una atrocidad lo que hicieron con él, lo que hizo el Imperio Romano y lo que hicieron las autoridades judías. Fue una atrocidad. Sí. Pero como Juan se mueve en otras esferas de pensamiento teológico y religioso, dice el Señor Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Y ahí viene otra palabra, de esas que tampoco nos gusta usar. Es la entrega vicaria. ¿Verdad que esa palabra? No, ¿cómo qué te pasa? ¿No? El Papa es vicario de Cristo. No, ¿cómo crees? No, para nada. No es vicario. Vicario es sustituto. Eso significa la palabra vicario. Los obispos, arzobispos en diferentes lugares que a veces tienen un vicario. No a veces, casi siempre, porque tienen muchas labores, muchas tareas y todo lo que hace un obispo, un arzobispo católico. Tienen un vicario, es decir, un sustituto que es el que lo apoya, es un segundo al lado de, está abajo de él, pero es un vicario. Eso es ser vicario, como un suplente, pero al mismo tiempo acompañante, etc. Pero y suplente es buena palabra porque alude a sustituir. El vicario sustituye, en este caso el Señor Jesús, nos sustituyó, ¿no? Porque lo que todos los pecadores merecíamos, ya sabemos qué es, ¿no? Y Él nos sustituye, Él arrastra eso, Él pasa por eso, como dice todo el capítulo 53 de Isaías, y en ese sentido Él es un vicario. ¿Sí? Pero el sufrimiento es vicario, es un sufrimiento sustitutivo. ¿Sí? Se apropian del mérito del siervo. Por otro, su sacrificio ofrece expiación por cada tipo de pecado, sea inadvertido o intencional. Pero Isaías 53, que está fuera de orden litúrgico, religioso y sacrificial, decimos que está fuera de orden no porque esté equivocado, no porque esté mal, no por otra cosa, sino porque la capacidad profética del Antiguo Testamento retoma el lenguaje religioso y ritual, lo retoma, lo modifica y lo proyecta hacia otra realidad diferente. 3 etapas. Retoma el lenguaje y la realidad sacrificial, lo retoma, lo utiliza. Él da su, como dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa es la frase casi completa. Sigue, pero esa es la frase básica. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él voluntariamente. Ese es el retomar el lenguaje. ¿Sí? Bien. Lo aplica a la realidad que está observando y que le parece necesaria, ¿sí? Lo aplica en esa realidad nueva y lo proyecta hacia una realidad, hacia esa realidad distinta. Por eso Isaías 53 nos suena tan familiar, se usa mucho todo el tiempo en el Nuevo Testamento, lo conocemos bien, pero tiene un elemento ritual y sacrificial, el pasaje, que a veces no advertimos, porque nosotros nos vamos así de golpe a lo que importa para nosotros, ¿no? Y la parte sacrificial, ritual, religiosa, simbólica y todo eso, pues nos la pasamos de largo y no la vemos. Pero ahí está. Siempre hemos leído ese versículo 10. Siempre. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, tendrá descendencia, vivirá por largos días, y luego la gente dice, esta es la resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero es un personaje misterioso. En el momento en que el Isaías de Babilonia, como dijo el doctor Tertullian, cuando el Isaías de Babilonia dijo esto, no se sabía quién era ese personaje. No había claridad, no. ¿Cómo? ¿Quién va a ser? ¿Somos nosotros como pueblo? Porque si se aplica al pueblo, entonces se justificaría hasta el holocausto judío. Imagínense.
lo cual es una barbaridad, dicho sea de paso. Pero no es así. Entonces o sea, la profecía en este caso, basada en ese lenguaje sacrificial, la profecía tiene que esperar, tiene que haber sedimentos de tiempo, tienen que transcurrir etapas históricas, desarrollo de la revelación, comprensión de lo que Dios sigue haciendo en el mundo, para que esto se pueda comprender. Y si llega hasta el Nuevo Testamento, cuando se escriben los evangelios, los autores de los evangelios retoman a Isaías 53 y lo citan, y entonces se conectan en esa tercera etapa. La primera es retomar el lenguaje. La segunda es aplicarlo en esa situación histórica que vivía, que era el exilio. En Isaías 53 el pueblo estaba en el exilio. Y ya cuando se le aplica al Señor Jesucristo, ya es la obra de redención del Mesías, el ungido, ¿no? Bueno, regresemos entonces al capítulo 5 del Levítico. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Es que menciona usted lo del holocausto, que sería permitido, ¿no? Pero En cierto modo. porque si son, bueno, pienso yo es político más bien. Es que no es solamente político. Los pensadores judíos que fueron contemporáneos del Holocausto y que intentaron procesar lo que pasó, llegaron, hay diferentes líneas de reflexión sobre eso. Uno particularmente, que fue el señor que se llama Martin Buber, fue uno de los más grandes pensadores judíos contemporáneos, todavía que murió por ahí en los 60 más o menos. Decimos contemporáneo, pues ya está contemporáneo todavía. Pero Martin Buber y otros pensadores afrontaron el tema del Holocausto y se preguntaron directamente con las escrituras judías en la mano, en el Antiguo Testamento, a ver, ¿qué hizo Dios con su pueblo en el Holocausto? ¿Qué hizo con él? Y se plantean y discuten por qué usar o no el término Holocausto, ¿no? La Shoah. O sea, ¿por qué usar el término Holocausto? ¿Es válido? Definitivamente viene del hebraísmo. Así, tajante. El término holocausto viene de Levítico. Es un término sacrificial. ¿En nombre de qué, o para qué, o hacia dónde fue el sacrificio de esos millones de personas que fueron asesinadas durante la Segunda Guerra? ¿Había una orientación sacrificial? ¿Había una conciencia de eso? La persona que orientó y decidió que eso se hiciera, o sea, ¿en qué plano de la realidad espiritual estaba? Dios se sirvió de esa situación histórica para que eso aconteciera. Es un problema enorme. Y estos filósofos judíos, como Buber y otros más, no evadieron el culto, el tema, no lo evadieron, entraron a él y dijeron, ¿dónde estaba Dios? Dios estuvo presente en Auschwitz. Y algunos de ellos han respondido, sí estuvo Dios en Auschwitz. Y estuvo acompañando a su pueblo en ese sentido. Llamarle holocausto a algo como eso es una barbaridad, pero de alguna manera refleja en esa cultura sacrificial del judaísmo, porque es algo que nosotros no logramos captar suficientemente. Aunque nuestro lenguaje sacrificial regresa continuamente, empezando con nuestras abuelitas y nuestras mamás, es el nivel más elemental del lenguaje sacrificial. Yo me sacrifiqué por ti. Ahí empieza el lenguaje sacrificial. Hasta lo que hacen los sistemas económicos al sacrificar personas en el altar del dinero, de la ambición y de la avaricia. O sea, en todos esos, en ese rango se mueve la cultura sacrificial, desde el nivel microscópico familiar hasta el nivel socioeconómico y político. O sea, en todo ese rango se mueve lo sacrificial. Aunque nosotros podamos usar ese lenguaje, no logramos captar, y el cristianismo en ese sentido nos ha ayudado, sí, para superarlo, pero al mismo tiempo tendríamos que intentar comprender ese lenguaje del holocausto.
La cultura judía, vamos a decir, más respetuosa de su tradición, ha discutido el asunto. Y su respuesta es variada, no es una sola. La respuesta es sí, Dios estaba en Auschwitz, sí, Dios permitió eso, sí, Dios quiso castigar a su pueblo. Hay de todo, desde los que dicen eso hasta los que dicen no, Dios estuvo ausente, Dios volteó la cara, Dios nos rechazó, Dios nos hizo a un lado. Hay de todo en la respuesta judía. Quizá todo puede ser válido. Todos pueden ser válidos desde el punto de vista seguramente. Sí. Por eso estos filósofos, que también eran teólogos, porque Martin Buber también era teólogo, escribió un libro precioso que se llama La fe profética, sobre los profetas. Es un libro extraordinario. La fe profética. Fue un holocausto en unos aspectos sí y en otros aspectos no. Porque Dios nunca pidió sacrificios humanos. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a ser eso un holocausto en términos de Levítico si Dios nunca pidió sacrificios humanos? Quien hizo el sacrificio fue un anticristo, dice la otra postura ya no judía sino cristiana. Quien dirigió, quien impulsó ese holocausto entre comillas fue un anticristo. Y Stalin también fue otro anticristo que también mató a muchas personas o decidió la muerte de muchas personas. Y así ha habido muchos en la historia. ¿Dónde estaba Dios cuando pasaba eso? Por eso lo inquietante de Isaías 53:10. Por eso este autor que estamos usando se refiere al lenguaje de Isaías 53. ¿Qué versículo? 10. Para que lo tengan ahí guardadito para el viernes santo. Sí. Que ya viene. O sea, el lenguaje sagrado. Entonces, como usted ya acaba de decir, son posturas variadas que pueden ser válidas. Muchas de ellas. Para responder en el extremo un no o en el extremo un sí y los puntos internos. Este señor que ganó el Premio Nobel de la Paz, que era judío y que estuvo en uno de los campos de concentración, no me acuerdo en cuál, creo que en Auschwitz mismo, que fue, no es tan famoso, fue un gran escritor y un pensador muy profundo, se llamó Elie Wiesel, Elie de Eliezer, Elie Wiesel ganó el Premio Nobel de la Paz, escribió algunas obras de teatro, discutió el tema y él decía duramente, con una fe retorcida, rayana en el ateísmo, en fin, pues yo no vi a Dios en Auschwitz, yo no lo vi, yo lo que vi fue eso que no hay. Por eso el impacto de los tenis y de los zapatos y de todo ahora con Teuchitlán, porque fue esa imagen de Teuchitlán fue utilizada a propósito para relacionarlo con los campos de concentración y de exterminio nazis. O sea, ahí sí hubo dolor. Yo sé que puede haber muchas posturas, yo lo entiendo, pero hubo esa idea de asociar una cosa con la otra. Para bien y para mal. Yo no sé. Está en curso, por eso no podemos llegar todavía. No, pero creo que sí están más preocupados porque palabras van reales ahorita que por los sectores propiamente gubernamentales. Sí. Sí, en ese sentido, eso está clarísimo. Pero a lo que voy con esto, para cerrar el punto y terminar, es que finalmente la cultura sacrificial, el pensamiento sacrificial, las tendencias sacrificiales, permean la vida humana desde hace siglos. Sí. Lo sacrificial puede ser violento o no, porque hay sacrificios simbólicos. Lo que comentábamos muy al principio del curso de Levítico. ¿Qué tiene que hacerse en el planeta para que todos vivamos como si todos fuéramos del primer mundo? Tenemos que sacrificar al planeta y el planeta no nos va a permitir eso. El planeta no aguanta que todos vivamos como el primero. No aguanta. Entonces ese sacrificio está cancelado. O sea, no va a suceder, gracias a Dios. Pero por otro lado, hay personas, una franja pequeña en todo el mundo que sí vive así. Una franja pequeña que vive así. Pues para que esa franja viva así, hay que sacrificar a sectores enormes de la población humana para que ellos vivan así. Ellos y ellas vivan. Eso es sacrificial también. La cultura económica en la cual vivimos, el sistema económico en el cual vivimos, es
de naturaleza sacrificial abierta, así, textual. Y eso no se puede negar. Hay formas, datos, elementos para demostrarlo. La cultura económica en la cual vivimos, el sistema en el que vivimos, es de naturaleza sacrificial. Para que unos vivan así, los que no viven así tienen que sacrificarse para que ellos vivan así. Ahora, hay puntos intermedios en eso, ¿no? Pero todo eso está derivado de algo como el Levítico, que justamente quería terminar el día de hoy con esta manera de plantear el hecho de que hay, por ejemplo, sacrificio de reparación por un robo, que no está en este capítulo, ya veremos dónde está. Sacrificio de reparación por un sacrilegio, que sí está aquí en el capítulo 5. Sacrificio, vean, de reparación por la violación de una esclava prometida. Lo vuelvo a leer. Sacrificio de reparación por la violación de una esclava prometida. Levítico 19, no lo vamos a ver ahorita. Pero ¿en qué consistía eso? En que alguien dentro del pueblo hebreo israelita, podía comprometerse para casarse con una esclava. El esclavismo, la esclavitud estaba prohibida dentro de Israel, pero los hebreos podían tener esclavos extranjeros, como Agar, ¿se acuerdan? Que era egipcia y también hay mano negra porque tenía que ser egipcia, ¿no? Bueno, ya está comprometido el hombre con la esclava extranjera para casarse con ella. Pues este hombre decide violarla antes de casarse. Primero, mujer extranjera de baja categoría social. Le dice la ley, muy bien, de acuerdo, eso es esa mujer, pero esa mujer tiene derechos y dignidad delante de Dios. ¿Es mujer? Sí. ¿Es esclava? También. Pero tú tenías que tratarla como lo que ya iba a ser para ti, tu esposa. Por lo tanto, tienes que ser castigado. Tienes que sacrificar algo para, como dice acá, reparar el daño hecho. Como dice hoy la ley, ¿no? Reparación del daño. ¿Cuánto cuesta la reparación del daño? La reparación moral de un daño, los abogados dicen muchas cosas al respecto, pero teológicamente la reparación moral no tiene precio. Se fijan en cantidades y todo. El caso que vamos a hacer la invitación por la pregunta del hermano. 50 años después del asesinato del pastor John Stephens en Agualulco de Mercado, el 2 de marzo de 1874, 50 años después, en 1920 y tantos, el gobierno estadounidense todavía estaba solicitándole al gobierno mexicano la indemnización por ese asesinato. ¿Se puede indemnizar un asesinato? La ley dice sí, pero el daño moral no tiene precio. Es algo que rebasa los límites de lo humano. Entra en el ámbito del divino, ¿no? En el caso de la ley antigua de Dios, y Dios dice, no, aquí vas a sacrificar eso. Sacrificio de reparación de un nazareo, sacrificio de reparación por culpa dudosa, etcétera, etcétera. Entonces la inmolación, que es otra palabra que va a entrar a nuestro vocabulario, decíamos en un momento, hermano, que vamos a tener que hacer un catálogo de términos para movernos más o menos bien en todo lo que el Levítico plantea. ¿Puedes repetirlos? Inmolación. Las diferentes reparaciones que hay. Bueno, son varias. Es por el nazareo, por la esclava. Les puedo mandar la fotito igual que el hermano lo hace. Sí, pero todo eso viene aquí en los libros, ¿no? está en este cuadernito aquí, pero lo que vamos a hacer, hasta hace 8 días yo les mandé la foto de lo que comentábamos. Ahora también podríamos mandar la foto donde están esas especificaciones. Sí, para tener la lista. Claro, sí, pero aquí surgió el término inmolar. Inmolar, que es una inmolación. Inmolación es también esa entrega del sacrificio vivo de alguien. Y apenas digo sacrificio vivo, y de inmediato nos acordamos de Romanos, ¿no?
presenten sus cuerpos como Un sacrificio vivo. otra vez el lenguaje sacrificial. Ya no es sacrificio muerto, es un sacrificio, pero sigue siendo sacrificio. El culto cristiano para Romanos, habrá que ver si Pablo en otros lugares de sus cartas lo corrobora o no. Yo pienso que no tanto, pero el lenguaje de Romanos 12, 1 y 2 sigue siendo sacrificial. Y el de Hebreos, ni pensarlo dos veces. ¿Cuál frase hemos repetido aquí hasta el cansancio de esta clase? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso lo cree el autor de Hebreos a pie juntillas. No lo duda ni un momento. Y luego Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados. O sea, el lenguaje sacrificial nos tiene rodeados. Nos tiene así como encerrados. Nos envuelve el lenguaje sacrificial en relación con la salvación. Por eso incluso cuando cantamos algunas cosas, ahí está el lenguaje sacrificial metiendo su cuchara. Y lo digo en sentido negativo. Señor, yo te entrego mi vida por no sé qué y no sé cuánto. En términos sacrificiales, ¿cómo? Romanos 12, 1 y 2 habla de la entrega del cuerpo en sacrificio vivo en términos litúrgicos. No para reprocharle a Dios, Señor, yo ya me entregué a ti y me estoy entregando a ti todo el tiempo y me estoy sacrificando por ti. Yo que podía haber hecho una carrera tremenda en el derecho, o en la medicina, o en la ingeniería, y ves, Señor, dejé todo eso, lo sacrifiqué para servirte a ti y para entregarme a ti. Dios voltea y dice, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Si hubiera seguido la carrera y así también me sirves. Porque ahora me reprochas que no fuiste un gran abogado, que no fuiste un ministro de la Suprema Corte, ¿no? Que no alcanzaste las grandes alturas de una carrera. No, a mí no me vengas a reprochar que por mí dejaste eso. El Señor dice, no. ¿Para qué? Lo dejaste para que luego me lo estés echando en cara. Y así son los testimonios de muchos hermanos y hermanas que cuando hacen giras, por ejemplo, en los seminarios y las instituciones, se lo dicen a la iglesia, sí, hermanos, hermanas, yo ya estaba en la escuela de medicina. Yo ya estaba en segundo año de la carrera de medicina. Y el Señor me dijo, no, ya no vas a seguir estudiando, eso me vas a servir a mí como misionero, pastor. Y aplausos, ¿no? ¡Ah, qué bonito! El Señor se voltea y dice, te hubiera preferido un gran médico. Porque si hubieras seguido esa carrera, estarías sirviendo igual y por supuesto, y por encima de todo, no me lo estarías reprochando. Señor, yo te entregué, dejé esa carrera por ti. Y entonces resulta que el Señor es un parapeto, una tapadera. Vamos a mirarnos En todo lo que uno haga, en todo, toda forma de educación, de trabajo y de servicio, el servicio. Pero entonces, si al discurso cristiano se le quita esa parte sacrificial, que parece que es la parte que queda. Eso es importante. Queda la parte propositiva. Inventémoslo al revés. Sí, sentí la tentación de dejar la carrera para hacerme predicador, para hacer esto, para hacer aquello. Ahí está el tema de la vocación. Una persona puede tener varias vocaciones, sí puede tenerlas. Pero si no renuncia a eso y se desarrolla como en ese campo al que el Señor también lo llamó, entonces su desarrollo también tiene que ser positivo, alegre, de servicio y de gratitud a Dios por el reconocimiento de esos dones y esos carismas que Dios le da a una persona. Entonces la primera acción es la de gratitud por una vocación que se va a desarrollar en el servicio a las personas, el lenguaje de servicio, ¿no?
pero sobre todo pensando en Dios. El Señor te da esta vocación o varias vocaciones, trata de desarrollar todas las que puedas para que en esas vocaciones me sirvas. Entonces tiene que haber ahí una paridad, una alegría, un reconocimiento grato de que el Señor otorga esas vocaciones y se pueden desarrollar. O sea, es un lenguaje diferente que tiene que sustituir en buena medida al sacrificial, porque el sacrificial tiene siempre ese tono de reproche y de sufrimiento, un sufrimiento no pedido. ¿El Señor quiere que suframos? Definitivamente no. Nuestro Dios no es un Dios sádico, nunca lo fue, jamás. Nunca fue un Dios sádico que le agrade el sufrimiento de los seres que Él mismo creó. Y el lenguaje sacrificial está atrapado, enredado con el tema del sufrimiento. Si yo sacrifico eso, sufro por dejar aquello, voy a ganar mucho menos acá, esa gran carrera que me iba a dar una enorme riqueza, pues no, pues veo a mis compañeros que tuve y ellos sí están así, y yo, pobre de mí, estoy. ¿Dios quiere eso? No. Pues entonces mejor no caigas en la tentación, se invierte. Hacer eso sería caer en una tentación producida por el ambiente. Además del sacrificio, si lo queremos ver así, de cualquier cosa que hagamos respecto a Dios, es para un beneficio, ¿no? O sea, debe haber un beneficio más que algo que dejas. Si es que quieres ver el sacrificio como algo que dejas, es un beneficio más. O sea, lo que mencionaban el domingo pasado, que a veces muchas de las reglas que ponen es para beneficio de salud, ¿no? Decían, no hagan esto, no hagan lo, pero es porque te beneficia en tu salud, no te beneficia en tu vida familiar. Sí, todo para el beneficio del mundo. Así es, vamos, nos volvió a ganar.